¿Alguna vez te has sentido atrapado en tus decisiones sin poder ver una salida? La historia de Acab es un claro reflejo de cómo nuestras elecciones pueden llevarnos por caminos oscuros, donde el ego, el poder y la codicia ciegan nuestra visión de lo que realmente importa. Acab, rey de Israel, es un hombre que, a pesar de estar en una posición de poder, perdió su rumbo por seguir la influencia equivocada, ignorando las advertencias y el llamado de Dios. En esta historia veremos cómo sus decisiones, aunque aparentaban ser las mejores en su momento, lo llevaron a una caída inevitable. Pero lo más impactante es que el juicio de Dios no es el final, sino una oportunidad para restaurar, para aprender y para volver a lo correcto. Acompáñanos en este viaje a través de la vida de Acab, donde descubriremos las lecciones que aún nos pueden transformar hoy en un mundo lleno de decisiones difíciles. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. También me gustaría pedirte que dejes un comentario en este video, que aprendamos de los errores de Acab y sigamos el camino de la verdad. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas que necesitan escuchar esta palabra puedan encontrarla. Tu apoyo es fundamental para llegar más lejos. Gracias por ser parte de esta comunidad, la ascensión de Acab al trono de Israel. En el reino del norte de Israel, los reyes iban y venían, algunos con más maldad que otros. Pero entre todos ellos hubo uno cuyo nombre quedó marcado en la historia por su rebeldía contra Dios: Acab, hijo de Omri. Omri, su padre, había sido un rey poderoso, astuto en la política y en la guerra. Fue él quien consolidó el reino y estableció la ciudad de Samaria como la capital de Israel. Pero aunque tuvo éxito militar y político, espiritualmente se apartó del Señor y promovió la idolatría en todo el reino. Cuando Acab subió al trono, en lugar de corregir los errores de su padre, los llevó aún más lejos. Desde el primer día de su reinado, Acab se destacó por su maldad. No solo continuó con los pecados de los reyes anteriores, sino que los superó. Él no buscó a Dios ni intentó obedecer su palabra. En cambio, despreció los mandamientos del Señor y tomó decisiones que sumergieron al pueblo de Israel en la oscuridad. ¿Cuál fue su primer gran error? Casarse con Jezabel. Jezabel no era israelita, sino hija del rey de Sidón, un pueblo pagano que adoraba a Baal, un falso dios de la fertilidad y la tormenta. Este matrimonio no fue por amor, sino una alianza política. Acab creía que al casarse con una princesa extranjera, fortalecería su reino con aliados poderosos. Pero lo que realmente hizo fue abrir las puertas de Israel a una influencia demoníaca que corrompería al pueblo por generaciones. Desde el momento en que Jezabel llegó al palacio, las cosas empezaron a cambiar. No solo trajo consigo sus costumbres extranjeras, sino que también trajo sus dioses y con ellos su odio hacia Yahvé, el Dios de Israel. Jezabel no era una mujer cualquiera, ella era una devota fanática de Baal y estaba decidida a erradicar toda adoración a Yahvé en Israel. Acab, en lugar de resistir, se dejó llevar. Bajo su gobierno se construyeron templos para Baal y Asera en todo el reino. Se levantaron altares en Samaria y se promovieron rituales paganos. El pueblo de Israel, que había sido elegido por Dios para ser luz entre las naciones, ahora se postraba ante dioses falsos, ofreciendo sacrificios y participando en prácticas detestables. Pero Dios veía todo. A pesar de que Acab y Jezabel intentaban eliminar el nombre de Yahvé de Israel, él seguía siendo el rey soberano, y aunque el pueblo se había desviado, Dios tenía un plan que involucraría a un profeta con una fe inquebrantable y con el poder de desafiar a todo un reino.
Pronto, un hombre aparecería en escena para confrontar a Acab y demostrar que el Dios de Israel no podía ser ignorado. Su nombre era Elías. El matrimonio con Jezabel y la influencia pagana. Acab ya había demostrado que no tenía temor de Dios, pero su decisión de casarse con Jezabel marcó un punto de no retorno en su reinado. Este matrimonio no solo fue una alianza política, sino el inicio de una corrupción espiritual sin precedentes en Israel. Jezabel no era una esposa común. Era hija de Etbaal, rey de los Sidonios, un pueblo pagano que adoraba fervientemente a Baal y a Sera, dioses de la fertilidad y la lluvia. Su nombre, Jezabel, significaba «¿Dónde está Baal?», lo que mostraba su total devoción a este dios falso. Desde el momento en que llegó a Samaria, ella trajo consigo sus costumbres, su religión y su ambición despiadada de erradicar la fe en Yahvé. Acab, en lugar de instruirla en la fe del Dios verdadero, se dejó influenciar por ella. Jezabel no solo lo convenció de permitir el culto a Baal en Israel, sino que lo llevó a construir un templo y un altar en su honor en la misma capital del reino, Samaria. Para Yahvé, el Dios de Israel, esto fue una traición sin precedentes, pero Jezabel no se conformó con eso. Ella no solo quería que Baal fuera adorado, quería que Yahvé fuera completamente eliminado de Israel. Comenzó una persecución brutal contra los profetas y siervos de Dios. Se enviaron órdenes para capturar y ejecutar a todo aquel que siguiera predicando la verdad. Las calles de Israel, que antes escuchaban la voz de los profetas, ahora estaban manchadas con su sangre. El pueblo estaba dividido. Algunos israelitas, con miedo de perder la vida, se rindieron ante el dominio de Jezabel y comenzaron a participar en los rituales paganos. Otros, en secreto, todavía oraban a Yahvé, pero sabían que si eran descubiertos, su destino sería la muerte. Pero Jezabel no actuaba sola. Ella tenía un ejército de sacerdotes de Baal a su servicio. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera fueron traídos para servir en los templos idólatras que ella mandó construir. Estas prácticas incluían sacrificios humanos, orgías rituales y otras abominaciones que provocaban la ira de Dios. Acab, en lugar de corregir la situación, se convirtió en cómplice. Era un rey débil, fácilmente manipulado por su esposa, y aunque en su corazón sabía que lo que hacían era malo, no tuvo el valor de oponerse a Jezabel. Pero Dios lo veía todo. La paciencia de Yahvé estaba llegando a su límite. El pueblo, que había sido rescatado de Egipto, que había cruzado el Mar Rojo y que había recibido la tierra prometida, ahora estaba postrado ante ídolos de piedra y madera. Israel había olvidado quién era su Dios y ahora estaba por enfrentar las consecuencias de su idolatría. Fue en este momento crítico cuando apareció un hombre, un profeta, que cambiaría el rumbo de la historia de Israel. Su nombre era Elías, y Dios lo había enviado con un mensaje que haría temblar el trono de Acab y Jezabel. La idolatría se extiende por todo Israel. Desde el momento en que Jezabel entró en la vida de Acab, el rumbo de Israel cambió drásticamente. Lo que antes era una nación con una identidad marcada por la adoración al Dios verdadero, ahora se convertía en un territorio dominado por la idolatría y la corrupción espiritual. Bajo la influencia de Jezabel, Acab no solo permitió el culto a Baal, sino que lo promovió abiertamente. En el corazón de Samaria se levantó un imponente templo para Baal, adornado con esculturas doradas y rodeado de altares donde se realizaban sacrificios. No eran sacrificios de animales como Yahvé había ordenado a Moisés, sino sacrificios humanos, especialmente de niños y jóvenes inocentes.
La sangre de los inocentes corría por los suelos del altar de Baal, mientras los sacerdotes paganos cantaban y danzaban en rituales oscuros. Los gritos de dolor de aquellos que eran ofrecidos a los dioses falsos se mezclaban con los cánticos de los seguidores de Jezabel, que celebraban con banquetes y orgías en los templos. Pero la idolatría no se detuvo allí. Jezabel no estaba satisfecha con que Baal fuera adorado. Ella quería erradicar por completo la fe en Yahvé. En cada rincón de Israel, los altares del Dios de Abraham, Isaac y Jacob fueron destruidos. Los profetas de Yahvé fueron perseguidos y asesinados cruelmente, sus cuerpos arrojados a las calles como advertencia para quienes se atrevieran a desafiar el nuevo orden. El pueblo estaba aterrorizado. Las personas que aún creían en Yahvé se escondían en cuevas, huyendo de la persecución de Jezabel. Algunos sacerdotes fieles lograron escapar, llevándose con ellos los rollos de la Torá para que la ley de Dios no se perdiera. Pero para la mayoría de los israelitas, el miedo los obligó a someterse. Se inclinaron ante Baal no porque quisieran, sino porque sabían que si se negaban, podían pagar con sus vidas. Acab, cegado por su propia arrogancia y por la influencia de Jezabel, se convirtió en el rey más perverso que Israel había conocido. No solo ignoró la ley de Dios, sino que se burló de ella, creyendo que su reinado era fuerte y que Baal le daría más poder. Pero Dios no se había olvidado de Israel. El pueblo de Yahvé estaba sumido en la oscuridad, pero la luz de la verdad no había sido extinguida. Entre los sobrevivientes que todavía creían en el Dios de Israel, había un hombre que no temía ni a Acab ni a Jezabel, un hombre con una fe inquebrantable, que se atrevió a desafiar el poder de los ídolos y a proclamar el juicio divino. Su nombre era Elías, y estaba a punto de anunciar una sentencia que cambiaría la historia de Israel. Si estás disfrutando de este contenido y te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y darle un like a este video. Tu apoyo es muy importante para nosotros y con un simple clic puedes ayudar a que más personas encuentren este mensaje. No te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos videos. Tu participación hace la diferencia. La aparición del profeta Elías y la profecía de la sequía. En medio de un Israel sumido en tinieblas espirituales, donde los altares de Yahvé habían sido destruidos y la adoración a Baal se había convertido en la norma, surgió un hombre valiente, un profeta enviado por Dios para desafiar al rey más perverso de la historia de Israel. Su nombre era Elías, un tisbita de la región de Galaad. Nadie sabía mucho sobre su pasado, ni sobre su familia o sus orígenes, pero lo que sí era evidente era su fe inquebrantable y su autoridad como mensajero de Dios. Mientras otros temían a Acab y a Jezabel, Elías caminaba con la certeza de que el Dios de Israel seguía en el trono y no había sido derrotado por los ídolos falsos. Dios habló a Elías con un mensaje claro y contundente. Había llegado el momento de que Israel sintiera las consecuencias de su idolatría. Yahvé no dejaría que su pueblo siguiera engañado por Baal, un dios falso que supuestamente tenía el control sobre la lluvia y la fertilidad de la tierra. Si Israel creía que Baal traía las lluvias y hacía crecer las cosechas, entonces Dios demostraría su poder privándolos de lo que más necesitaban, el agua del cielo. Con la convicción de un enviado celestial, Elías se dirigió directamente al palacio del rey Acab. Era una acción peligrosa, pues cualquier hombre que hablara en contra del rey o de Baal podía ser ejecutado en el acto. Pero Elías no tenía miedo. Los guardias en la entrada del palacio lo vieron aproximarse con paso firme y mirada encendida. No era un noble, ni un soldado, ni un sacerdote de Baal.
era solo un hombre vestido con ropas humildes y ásperas, pero que irradiaba la presencia de Dios en cada palabra que pronunciaba. Sin esperar una invitación, Elías entró en la corte del rey y proclamó con voz fuerte y desafiante: «Vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Primeros Reyes 17:1. El silencio cayó en el gran salón del trono. Acab quedó atónito. Nadie se atrevía a hablarle así al rey. Los sacerdotes de Baal, que estaban a su lado, lo miraron con burla, convencidos de que este hombre no tenía poder alguno. Pero lo que Acab no entendía en ese momento era que Elías no hablaba por sí mismo, sino por el Dios vivo, el único que tenía autoridad sobre los cielos y la tierra. Antes de que el rey pudiera reaccionar, Elías salió tan rápidamente como había entrado, desapareciendo entre la multitud. Sabía que su vida estaba en peligro, pero también sabía que Dios lo protegería. Los días pasaron, y al principio nadie tomó en serio sus palabras. Los sacerdotes de Baal continuaron con sus rituales, y Acab siguió con su gobierno como si nada hubiera pasado. Pero luego algo comenzó a cambiar. Las nubes que solían cubrir el cielo se desvanecieron. El calor se hizo más fuerte. Pasaron semanas sin una sola gota de lluvia. Las cosechas comenzaron a secarse. Los ríos y pozos se agotaron lentamente. Entonces la gente empezó a preocuparse. Elías había dicho la verdad. La sequía era real, y ni Baal, ni Jezabel, ni los sacerdotes paganos podían hacer nada para traer la lluvia de regreso. Dios había cerrado los cielos, y solo su palabra podría abrirlos nuevamente. Mientras tanto, Acab y Jezabel ardían de furia. ¿Quién era ese profeta para desafiar su autoridad? Si lo encontraban, lo matarían sin dudarlo. Ordenaron una cacería en todo el reino para capturar a Elías. Pero Dios tenía otros planes. Yahvé llevó a Elías a un lugar de refugio, donde sería sustentado de una manera milagrosa, mientras el pueblo sufría las consecuencias de su rebeldía. La sequía había comenzado, y con ella la caída de Acab y su falso Dios. El desafío en el Monte Carmelo, la confrontación con los profetas de Baal. La sequía había castigado a Israel por más de 3 años. Lo que comenzó como una advertencia se convirtió en una verdadera crisis. Los campos estaban secos, los ríos convertidos en polvo, y el hambre se apoderó de la nación. Cada día que pasaba, el pueblo recordaba las palabras de aquel profeta que había desafiado al rey, Elías, el hombre de Dios. Mientras el sufrimiento del pueblo aumentaba, Acab y Jezabel se volvieron más despiadados. Estaban convencidos de que Elías era el responsable de la sequía y ordenaron una cacería masiva para encontrarlo y ejecutarlo. Pero Dios protegía a su profeta, escondiéndolo en lugares donde Acab jamás podría atraparlo. Sin embargo, llegó el momento en que Dios decidió que la confrontación debía ocurrir. Era la hora de demostrar quién era el verdadero Dios de Israel. Elías salió de su escondite y presentó un desafío público. Ordenó que todo Israel, incluyendo al rey Acab y a los 850 profetas paganos, 450 profetas de Baal y 400 de Asera, se reunieran en el Monte Carmelo, un lugar sagrado para los seguidores de Baal. El escenario estaba listo para el duelo más épico de la historia. Cuando Acab vio a Elías lleno de ira, lo acusó: «Tú eres el que está causando problemas en Israel». Pero Elías, sin miedo, le respondió: «No soy yo quien ha causado problemas a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a Baal». Luego, con una voz fuerte y llena de autoridad, Elías habló al pueblo reunido en el Carmelo: «¿Hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él». El pueblo guardó silencio.
Muchos de ellos sabían en su corazón que Yahvé era el verdadero Dios, pero temían a Jezabel y a sus sacerdotes. Entonces Elías propuso el desafío: traigan 2 becerros. Los profetas de Baal escogerán uno, lo pondrán sobre la leña, pero no pondrán fuego. Yo haré lo mismo con el otro. Luego invocaremos a nuestro Dios. Aquel que responda con fuego desde el cielo, ese será el verdadero Dios. El pueblo aceptó el reto. Los profetas de Baal fueron los primeros en intentarlo. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron a su Dios: Baal, respóndenos. Bailaban alrededor del altar, gritaban y se cortaban con cuchillos hasta que la sangre les corría por el cuerpo, como era costumbre en sus rituales. Pero no hubo ninguna respuesta. Elías, con ironía, les dijo: griten más fuerte. Tal vez su Dios está dormido, o de viaje, o demasiado ocupado para escucharlos. Los sacerdotes de Baal redoblaron sus esfuerzos, pero no hubo fuego, ni voz, ni respuesta alguna. Entonces llegó el turno de Elías. Él reparó el altar de Yahvé que había sido destruido por la idolatría. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y colocó la leña sobre el altar. Luego hizo algo sorprendente. Ordenó que empaparan todo con agua, hasta que incluso el foso alrededor del altar se llenó. Entonces, con el cielo azul y sin nubes, Elías alzó su voz en una oración sencilla pero poderosa: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres el verdadero Dios y que haces volver sus corazones a ti. De repente, un fuego descendió del cielo con un estruendo ensordecedor. Las llamas consumieron por completo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua del foso. Cuando el pueblo vio este milagro, cayeron rostro en tierra y clamaron con temor y reverencia: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. La victoria de Yahvé fue absoluta. Elías ordenó que todos los falsos profetas fueran ejecutados para limpiar a Israel de la idolatría. Pero la historia aún no había terminado. Aunque Dios había mostrado su poder, la furia de Jezabel estaba por desatarse como nunca antes. La lluvia regresa y Jezabel jura matar a Elías. La demostración de poder en el Monte Carmelo había sido abrumadora. Yahvé había respondido con fuego desde el cielo, dejando en claro ante todo Israel que Él era el único Dios verdadero. Los profetas de Baal habían sido derrotados y ejecutados, y el pueblo, estremecido por el milagro, había reconocido la soberanía de Yahvé. Pero algo aún no había cambiado. La lluvia seguía sin caer sobre la tierra. Elías sabía que la sequía no terminaría hasta que Dios lo ordenara, y ahora que Israel había visto el poder del Señor, era el momento de restaurar la bendición de la lluvia. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías se dirigió a la cima del monte y se postró en tierra, con el rostro entre las rodillas. No era un acto de derrota, sino de profunda oración y humildad ante Dios. El profeta sabía que solo Yahvé tenía el poder de abrir los cielos. Entonces le dijo a su siervo: sube más alto y mira hacia el mar. El siervo obedeció, pero cuando regresó, dijo con desánimo: no hay nada. Elías no se desanimó. Sabía que la respuesta de Dios llegaría en su tiempo, así que le pidió al siervo que volviera a mirar. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y nada. Pero Elías no dejó de orar. Su confianza en Dios era absoluta. Entonces, por 7ª vez, el siervo subió, y esta vez regresó con una expresión diferente en su rostro. Veo una nube pequeña, como la palma de una mano, que sube del mar. Elías se levantó de inmediato.
Esa pequeña nube era la señal de que la lluvia estaba en camino. Con una fe inquebrantable, Elías envió un mensaje a Acab: engancha tu carro y baja antes de que la tormenta te detenga. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció con nubes densas y pesadas. El viento comenzó a soplar con fuerza, y las primeras gotas golpearon la tierra seca. Luego, el aguacero cayó con furia, llenando los ríos y pozos, trayendo vida de vuelta a la tierra que había sufrido por más de 3 años. Acab, sorprendido y aturdido por lo que había sucedido, subió a su carro y emprendió el camino de regreso a Jezreel. Pero algo increíble sucedió. Elías, fortalecido por el poder de Dios, corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, superando los caballos del rey. No era solo una hazaña física, sino una demostración del poder del Espíritu de Dios sobre su siervo. Pero mientras la lluvia refrescaba la tierra, una tormenta aún más peligrosa estaba a punto de desatarse. Cuando Acab llegó al palacio y contó todo lo que había sucedido en el Monte Carmelo, Jezabel se llenó de furia. Su orgullo, su religión y su poder habían sido humillados públicamente. Los profetas de Baal, que ella había alimentado y protegido, ahora estaban muertos. Para ella, esto no era solo una derrota, era una afrenta personal. Entonces, envió un mensaje directo a Elías, con una amenaza mortal: que los dioses me castiguen severamente si mañana a esta hora no te hago lo mismo que hiciste con mis profetas. La intención de Jezabel era clara. Iba a matar a Elías, a toda costa. Elías, que había demostrado una fe inquebrantable ante el rey, que había orado hasta que el fuego descendió del cielo y la lluvia volvió a caer, de repente sintió un miedo profundo. Por primera vez dudó. El profeta que desafió a un rey ahora huía de una mujer, pero Jezabel no era cualquier mujer. Su maldad era real y su influencia era poderosa. Elías, agotado física y emocionalmente, huyó hacia el desierto, solo y con un sentimiento de derrota en su corazón. Pero Dios no había terminado con él. La injusticia contra Nabot y la ira de Dios. El tiempo pasó. Y aunque Dios había demostrado su poder en el Monte Carmelo, Acab siguió siendo un rey débil y corrupto, siempre influenciado por Jezabel. Su corazón no cambió, y su sed de poder y riquezas solo aumentó. Un día, mientras caminaba por su palacio en Samaria, sus ojos se posaron en una viña cercana. Era una tierra hermosa, bien cuidada, con viñedos frondosos y fértiles. Le pertenecía a un hombre llamado Nabot, un israelita fiel a las tradiciones de sus antepasados. Acab, codicioso, pensó: esta viña está justo al lado de mi palacio, sería perfecta para un huerto real. Movido por su deseo, fue a hablar con Nabot y le hizo una oferta: dame tu viña para que sea mi huerto. Te pagaré un buen precio, o te daré otra mejor en su lugar. Pero Nabot, con respeto pero con firmeza, rechazó la propuesta. Dios me prohíbe vender la herencia de mis padres. Para los israelitas, la tierra no era solo propiedad, era un legado sagrado dado por Dios a cada tribu y familia. Nabot no podía vender su viña porque pertenecía a su linaje. Acab reaccionó como un niño caprichoso. Se fue a su palacio enfurecido y deprimido. No comió, no habló con nadie. Se acostó en su cama de espaldas, sumido en su frustración. Él era el rey de Israel, pero no podía obtener lo que quería. Entonces, Jezabel entró en escena. Cuando vio a Acab en ese estado, se acercó con desdén y le preguntó: ¿por qué estás así? ¿Por qué no comes? Acab le contó lo sucedido con Nabot, y Jezabel se burló de él. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo me encargaré de que esa viña sea tuya. Lo que sucedió después fue una muestra de la maldad y crueldad de Jezabel. Ella escribió cartas en nombre del rey, sellándolas
con su anillo real. Las envió a los líderes de la ciudad de Nabot, ordenando que organizaran una asamblea y pusieran a Nabot en un lugar de honor. Luego, contrataron 2 falsos testigos para que lo acusaran de blasfemar contra Dios y contra el rey, un crimen que se castigaba con la muerte. Los líderes de la ciudad, temerosos de Jezabel, obedecieron sin cuestionar. En el día señalado, el pueblo se reunió y Nabot fue colocado en el centro. De repente, los testigos falsos se levantaron y gritaron: «Este hombre ha blasfemado contra Dios y el rey». Sin un juicio justo, sin pruebas, sin permitirle defenderse, Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. Cuando la noticia llegó a Jezabel, ella sonrió con satisfacción. Había logrado su objetivo. Fue entonces a ver a Acab y le dijo con una frialdad escalofriante: «Nabot ha muerto. Ahora su viña es tuya. Ve y tómala». Acab, sin remordimiento, fue y tomó posesión de la viña. Pero lo que Jezabel y Acab no sabían era que Dios lo había visto todo. El Señor no había olvidado la sangre de Nabot. Fue entonces cuando Dios habló a su profeta Elías y le ordenó que confrontara a Acab. El juicio de Dios estaba por caer sobre el rey. Si estás disfrutando de este video y sientes que este mensaje puede impactar a más personas, te invito a suscribirte al canal y darle un like. Solo toma un segundo y con eso estarás ayudando a que más personas puedan escuchar esta palabra. Además, no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. El juicio de Dios contra Acab. La injusticia contra Nabot no pasó desapercibida para Dios. El clamor de la sangre inocente llegó hasta el cielo y Yahvé, el Dios de Israel, estaba listo para actuar. Mientras Acab disfrutaba de su nueva viña, ajeno a la magnitud de su pecado, Dios habló a Elías y le dio una orden clara y contundente: «Levántate y ve al encuentro de Acab, rey de Israel, que ahora está en la viña de Nabot, la cual ha tomado para sí. Dile estas palabras: ¿no has asesinado y además usurpado? Así dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre». Elías obedeció sin demora. Caminó con paso firme hacia la viña que Acab había tomado injustamente, sabiendo que su misión era peligrosa, pero confiando en que Dios estaba con él. Cuando Acab lo vio acercarse, su rostro cambió. Reconoció al profeta de inmediato y una mezcla de miedo y enojo lo invadió. Sabía que Elías nunca traía buenas noticias para él. «¿Me has encontrado, enemigo mío?», le dijo Acab con desprecio. Pero Elías, sin vacilar, respondió con autoridad: «Sí, te he encontrado, porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor». Y entonces pronunció el juicio de Dios con palabras que hicieron temblar al rey. «Así dice Yahvé: haré venir el mal sobre ti, barreré tu descendencia y destruiré a todos los varones de tu casa, sean esclavos o libres en Israel. Tu linaje será como el de Jeroboam y Baasa, porque provocaste mi ira y llevaste a Israel al pecado». Pero la sentencia no terminó allí. Dios también tenía un juicio especial para Jezabel, la verdadera mente detrás de los crímenes de Bisie, Acab. En cuanto a Jezabel, los perros la devorarán en el muro de Jezreel, nadie la enterrará. Estas palabras eran escalofriantes. Para los israelitas, no recibir sepultura era una humillación extrema, una señal de desprecio y castigo divino. Acab sintió el peso de la sentencia. Por primera vez, su arrogancia se derrumbó. La certeza de que Yahvé cumpliría su palabra lo dejó paralizado. Sabía que el Dios de Israel no hablaba en vano. Se rasgó las vestiduras en señal de duelo, se vistió con cilicio y ayunó.
se humilló profundamente, caminando con la cabeza baja como un hombre derrotado. Y Dios, en su misericordia, vio su arrepentimiento y retrasó el castigo. No traeré la calamidad en sus días, sino en los días de su hijo. Sin embargo, el destino de la casa de Acab estaba sellado. El pecado no quedaría impune. La alianza con el rey Ben-Hadad y la advertencia profética. El juicio de Dios había sido anunciado sobre Acab, pero aún quedaban episodios en su reinado que revelarían su debilidad, su ambición y su falta de fidelidad a Yahvé. En aquellos días, el reino de Siria, gobernado por el rey Ben-Hadad, se había convertido en una amenaza constante para Israel. Ben-Hadad era un monarca poderoso, con un ejército numeroso y bien entrenado que ya había conquistado varias ciudades. Convencido de su fuerza, decidió invadir Israel y someter a Acab bajo su dominio. Confiado en su victoria, Ben-Hadad envió un mensaje arrogante a Acab: «Tu plata y tu oro son míos. Tus mujeres y los mejores de tus hijos también me pertenecen». Era una declaración de dominio absoluto. Ben-Hadad no solo exigía riquezas, sino que también quería el control total sobre la familia real y las futuras generaciones de Israel. Acab, débil y temeroso, no se atrevió a desafiar al rey sirio. En lugar de resistir, cedió a sus exigencias sin luchar. «Mi señor, el rey, como dices, soy tuyo con todo lo que tengo». Pero la codicia de Ben-Hadad no tenía límites. Después de recibir la sumisión de Acab, envió otro mensaje aún más humillante. «Mañana enviaré a mis oficiales a tu palacio y a las casas de tus siervos. Tomarán todo lo que deseen y se lo llevarán». Eso fue demasiado incluso para Acab. Hasta ese momento había aceptado las demandas sin resistencia, pero cuando se dio cuenta de que perdería todo, reunió a los ancianos de Israel y les pidió consejo. Los ancianos, hombres con experiencia y sentido de dignidad nacional, le dijeron que no cediera más. Con esta nueva determinación, Acab envió una respuesta a Ben-Hadad: «Dile a mi señor el rey que aceptaré su primera demanda, pero no la segunda». Cuando Ben-Hadad escuchó esto, se enfureció. «Que los dioses me castiguen si dejo de reducir a Samaria a polvo», exclamó en un arrebato de orgullo y arrogancia. Preparó su ejército para atacar a Israel de inmediato. Fue entonces cuando Dios, en su misericordia, envió un profeta a Acab con un mensaje inesperado. «Así dice Yahvé: ¿has visto ese gran ejército? Hoy lo entregaré en tus manos y sabrás que yo soy el Señor». Acab, sorprendido, preguntó: «¿Por medio de quién lo hará el Señor?». Y el profeta respondió: «Por medio de los jóvenes, de los príncipes de las provincias». «¿Y quién comenzará la batalla?», preguntó Acab. «Tú». Era un desafío directo. Acab, el rey débil, que tantas veces había cedido ante sus enemigos, debía liderar la batalla confiando solo en la palabra de Yahvé. Con valor renovado, reunió a un pequeño ejército de 7,000 hombres y atacó por sorpresa a las tropas sirias, que estaban confiadas en su victoria. La batalla fue un desastre para Ben-Hadad. El ejército de Israel, aunque mucho menor en número, destruyó a los sirios con la ayuda del Señor. Ben-Hadad tuvo que huir para salvar su vida, ocultándose entre los supervivientes. Pero la historia no terminó allí. Dios no solo había dado la victoria a Acab, sino que también le dio una advertencia a través del profeta: «Prepárate, porque dentro de un año el rey de Siria volverá a atacarte». Acab había visto la mano de Dios, pero no aprendió la lección, y lo que haría después marcaría su destino para siempre. La guerra contra Siria y la consulta a los falsos profetas. El tiempo pasó, y tal como Dios había advertido, Ben-Hadad, el rey de Siria, se preparó para atacar nuevamente a Israel. Después de su humillante derrota en la primera batalla,
Había aprendido de sus errores y ahora reunía un ejército aún más poderoso, con una nueva estrategia. Los consejeros de Ben-Hadad le dijeron: «El Dios de Israel es un Dios de los montes. Por eso nos derrotaron la última vez. Pero si los enfrentamos en la llanura, los venceremos sin problema». Convencido por esta idea, Ben-Hadad reorganizó su ejército, reclutó nuevos soldados, mejoró su caballería y se aseguró de que su ejército fuera mucho más grande que antes. Israel estaba en peligro. Mientras tanto, Acab se encontraba en su palacio en Samaria. Había recibido la noticia de que el ejército sirio se aproximaba, y aunque había visto antes la mano de Dios dándole la victoria, su confianza no estaba en Yahvé, sino en su propio entendimiento y en los hombres que lo rodeaban. Antes de tomar una decisión, Acab cometió un grave error. Buscó consejo en los falsos profetas que había a su servicio. Estos hombres no eran verdaderos siervos de Dios, sino aduladores que solo decían lo que el rey quería escuchar. Cuando Acab les preguntó si debía ir a la guerra contra los sirios, todos ellos respondieron con entusiasmo: «Ve y ataca, Dios te dará la victoria, el enemigo caerá ante ti». Había un hombre presente que no confiaba en esas palabras. Josafat, el rey de Judá, que había venido a Samaria para visitar a Acab, notó que esos profetas no hablaban en nombre de Yahvé. Josafat, un hombre más temeroso de Dios, le hizo una pregunta directa a Acab: «¿No hay aquí todavía un profeta del Señor a quien podamos consultar?» Acab, visiblemente incómodo, respondió con fastidio: «Sí, hay uno. Se llama Micaías, hijo de Imla, pero lo odio, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino solo desgracias». Josafat insistió: «No digas eso, envía por él». Micaías fue llamado al palacio del rey. Cuando los mensajeros fueron a buscarlo, trataron de influenciarlo. «Todos los demás profetas han dicho que el rey tendrá éxito. Sería mejor que tú también hablaras en favor de la victoria». Pero Micaías con valentía respondió: «Juro que solo diré lo que el Señor me diga». Al llegar ante Acab y Josafat, el profeta fue sarcástico en su primera respuesta: «Sí, sube y vencerás. Dios te dará la victoria». Acab lo miró con desconfianza. Sabía que Micaías no estaba diciendo la verdad. «Te ordeno que me digas solo la verdad en el nombre de Yahvé». Entonces Micaías habló con seriedad y reveló la visión que Dios le había mostrado. «Vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz». El mensaje era claro. Acab iba a morir en la batalla y el pueblo quedaría sin rey. El rey se enfureció. «¿Ves lo que te decía Josafat? Nunca me dice nada bueno». Pero Micaías continuó revelando lo que había visto en el mundo espiritual. Dios permitió que un espíritu de mentira entrara en la boca de todos estos falsos profetas, para que creyeras en una victoria que no existe. Porque el Señor ha decretado el desastre para ti, oh rey. Acab no quiso escuchar. Ordenó que Micaías fuera encarcelado y alimentado solo con pan y agua hasta su regreso victorioso. Antes de ser llevado, Micaías dijo sus últimas palabras: «Si realmente vuelves en paz, entonces el Señor no ha hablado por mí». Acab había recibido una advertencia clara de Dios, pero decidió ignorarla. Estaba decidido a ir a la guerra, y lo que sucedería en esa batalla sellaría su destino para siempre. La visión de Micaías sobre la muerte de Acab. La atmósfera estaba tensa en el palacio de Samaria. Acab, el rey que una vez fue ungido para liderar a Israel, ahora se encontraba en un cruce de caminos, enfrentando las consecuencias de sus malas decisiones. Su confianza en los falsos profetas lo había llevado a una falsa sensación de seguridad, pero la verdad de Dios era inquebrantable. El rey no podía ignorar lo que Micaías, el único profeta fiel a Yahvé, había dicho.
A pesar de la advertencia, Acab se aferró a la esperanza de que la batalla contra Siria sería una victoria gloriosa, como había prometido el resto de sus profetas. Micaías, sin embargo, no fue tan optimista. Cuando el rey le pidió una vez, más que hablar a la verdad, Micaías le reveló la visión que había recibido de Dios, una visión aterradora que Acab no quería escuchar. En la visión de Micaías, Dios le mostró un escenario en el que todo Israel estaba disperso, sin líder, como ovejas sin pastor. Esto era una metáfora clara de lo que ocurriría si Acab seguía adelante con su rebelión y desobediencia a Dios. El pueblo quedaría desamparado y sin dirección. Micaías, sin miedo, le dijo al rey: «Así dice el Señor, te vas a enfrentar a la muerte en esta batalla. El Señor ha decidido que tú morirás, y todo Israel, sin su rey, se dispersará». El mensaje era claro. Acab iba a morir en la guerra, y con su muerte el pueblo de Israel sería dejado a la deriva. No solo eso, sino que los falsos profetas que lo habían engañado serían responsables de contribuir a su caída. Acab, al escuchar las palabras del profeta, se llenó de ira y desprecio. No podía creer lo que Micaías le estaba diciendo. Pensó que la profecía era solo un intento de derrotismo, algo que los enemigos de Israel querían que creyera. «No, te he dicho que nunca hablas bien de mí», gritó Acab furioso. Se volvió hacia los soldados que lo acompañaban y ordenó que Micaías fuera encerrado en una celda con pan y agua hasta que él regresara de la batalla como vencedor. Pero Micaías, con su rostro lleno de dolor por la obstinación del rey, le dijo una última advertencia: «Si realmente regresas en paz, entonces el Señor no ha hablado por mí». Estas palabras fueron un claro desafío a la arrogancia de Acab. El profeta sabía que, al contrario de lo que Acab pensaba, no habría regreso victorioso. La sentencia de Dios ya estaba dada y Acab no podía escapar de su destino. A pesar de la advertencia divina, Acab decidió ignorar la voz de Dios y seguir el camino de su propia arrogancia. La decisión de enfrentarse a Siria fue tomada y el destino de Acab parecía sellado. Aquel día la verdad de Dios se revelaría de manera fulminante. Si estás disfrutando de este contenido y te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y darle un like. Tu apoyo es muy importante y con tu like y suscripción nos ayudas a llegar a más personas que también necesitan escuchar esta palabra. Hazlo ahora y activa la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. La batalla y la muerte de Acab. La batalla contra Siria estaba a punto de comenzar y Acab, confiado en la victoria, decidió marchar al campo de guerra con la esperanza de que la profecía de Micaías era equivocada. En lugar de escuchar la voz de Dios, Acab se aferró a la promesa de los falsos profetas, quienes le aseguraban que la victoria era suya. Ben-Hadad, rey de Siria, había reunido un ejército masivo, más grande que nunca, con carros de guerra y soldados listos para atacar. Pero Acab, aunque sabía que su ejército no era tan numeroso, decidió enfrentar a los sirios, aún con el corazón lleno de dudas y temor. Antes de la batalla, Acab tomó una decisión arriesgada. Se disfrazó de soldado común, escondiendo su identidad real. Pensó que si el enemigo no lo reconocía, podría escapar con vida si las cosas salían mal. Ordenó que su compañero, el rey Josafat de Judá, se vistiera con sus ropas reales para que fuera el objetivo principal de los sirios. Acab pensaba que si Josafat era atacado, podría escapar en el caos de la batalla. Mientras los dos reyes se preparaban para el enfrentamiento, los sirios se lanzaron a la batalla con furia. A lo lejos vieron a Josafat y creyeron que era Acab.
Al instante se dirigieron hacia él, atacándolo sin piedad, porque sabían que si eliminaban al rey, su ejército perdería fuerza. Pero cuando Josafat clamó a Dios pidiendo ayuda, el Señor, que no había abandonado a su pueblo, desvió a los sirios. En medio del caos, los sirios comenzaron a darse cuenta de que habían atacado al rey equivocado. Josafat fue salvado y al final su ejército pudo repeler la ofensiva. Sin embargo, la lucha seguía siendo feroz. Acab, aún vestido como un soldado común, seguía en el campo de batalla, mientras la batalla se tornaba cada vez más brutal. En ese momento, un soldado sirio, sin saber a quién apuntaba, lanzó una flecha al azar hacia el ejército de Israel. De manera increíble, la flecha hizo blanco en el torso de Acab, justo en el punto vulnerable entre sus armaduras. Acab sintió el dolor y de inmediato ordenó que lo sacaran del campo de batalla. Fue llevado rápidamente a su carro de guerra, pero la herida era grave. Mientras el rey se desangraba lentamente, sabía que su destino se estaba cumpliendo, tal como Micaías lo había predicho. A pesar de su muerte inminente, Acab no pudo escapar del cumplimiento de la profecía. Durante el resto del día, su carro avanzaba por el campo de batalla. Los hombres del ejército de Israel vieron cómo la sangre del rey se derramaba y caía sobre las ruedas de su carro, como lo había dicho el profeta. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Cuando Acab falleció, su cuerpo fue llevado fuera del campo de batalla y su cadáver fue dejado en el mismo lugar donde él había asesinado a Nabot, justo en la viña que había robado. La tierra se manchó una vez más con la sangre del rey, malvado. Al final, su muerte cumplió la palabra de Yahvé y el reino de Acab fue sumido en el caos. Así se cumplió la justicia de Dios. Acab, quien había permitido la idolatría en Israel, quien había tomado la vida de Nabot y quien había ignorado las advertencias divinas, pagó el precio por sus decisiones. La profecía de Micaías se cumplió al pie de la letra, pero la historia de Acab no terminó con su muerte. La maldición sobre su casa se extendería más allá de su vida, tocando a su esposa Jezabel y a su descendencia. La justicia de Dios era inevitable y el reino de Israel nunca sería el mismo. El destino de Jezabel y la ascensión de Jehú. La muerte de Acab dejó a Israel sin su rey y las profecías sobre su casa y su linaje se cumplieron de manera inexorable. El reino de Israel estaba ahora a la deriva y el juicio de Dios comenzaba a caer sobre todos los que habían participado en la maldad de Acab y Jezabel. Jezabel, la reina cruel y vengativa, no experimentó el consuelo que su esposo había encontrado en la muerte. Su destino estaba sellado. Aunque su esposo había muerto en el campo de batalla, ella continuó gobernando desde el palacio, rodeada por su red de seguidores leales, los mismos que habían servido a Baal y a Asera. La maldad de Jezabel no tenía límites. En vez de lamentar la muerte de Acab, ella continuaba promoviendo la idolatría y la perversión en Israel, aferrándose a su poder con una furia implacable. Pero Jehová tenía otros planes para ella. Dios había levantado a un hombre para ser su instrumento de justicia, un hombre joven, audaz y determinado, Jehú. Jehú no era un hombre común, era un comandante militar, elegido por Dios para ejecutar el juicio sobre la casa de Acab y Jezabel. Con un llamado divino claro, Jehú fue ungido como rey de Israel, pero su misión no era solo ser un líder político. Su verdadera misión era cumplir el juicio de Dios sobre aquellos que habían corrompido al pueblo y llevado a Israel a la idolatría. Jehú comenzó su ascenso al poder con determinación. Su primer objetivo era claro: eliminar a todos los que estaban conectados con la casa de Acab y la adoración de Baal.
Cuando se enteró de que Jezabel aún vivía, la orden divina de su destrucción ya había sido dada. Mientras tanto, Jezabel, con su orgullo intacto, no temía lo que se avecinaba. Sabía que su vida estaba en peligro, pero no quería mostrar debilidad. Cuando Jehú se acercó a la ciudad de Jezreel, Jezabel, sin temor, se preparó para enfrentar al nuevo rey. Desde su palacio, ella se arregló, se maquilló y se miró en el espejo con la misma actitud desafiante que había tenido durante toda su vida. Con una mirada feroz y desafiante, se asomó por la ventana de su palacio, lista para recibir a Jehú. Pero Jehú, decidido y sin miedo, miró hacia arriba y ordenó a sus hombres: «Arrójenla por la ventana». El orden fue dado, y los sirvientes de Jezabel la empujaron desde la ventana, dejándola caer brutalmente sobre las piedras del suelo. El impacto fue fatal, y la sangre de la reina cruel se derramó sobre la tierra. Jehú, sin perder un solo instante, dio una orden: que la sepulten porque es hija de un rey. Pero cuando los sirvientes fueron a recoger su cuerpo para enterrarlo, encontraron que los perros ya la habían devorado. El juicio de Dios era claro. La reina había sido juzgada y su muerte había sido humillante y deshonrosa, tal como lo había profetizado Elías. Nada quedaba de ella. La muerte de Jezabel se convirtió en un símbolo de la justicia divina que había llegado con furia sobre la casa de Acab. Con su muerte, el reinado de Acab y todo lo que representaba fue destruido para siempre. Sin embargo, Jehú no detuvo su lucha contra la idolatría. Su siguiente objetivo era erradicar todo lo relacionado con Baal, el dios falso que Jezabel había introducido en Israel. Jehú convocó a todos los sacerdotes de Baal a una gran celebración, diciéndoles que ofrecería un sacrificio más grande que nunca. Pero esto fue una trampa. Cuando los sacerdotes de Baal llegaron al templo, Jehú ordenó que los mataran a todos. No dejó ni a uno con vida. De esta manera, Jehú destruyó el culto a Baal en Israel, cumpliendo la misión divina que se le había encomendado. Así, la casa de Acab fue completamente destruida y el reino de Israel comenzó a experimentar un cambio radical. Jehú, el hombre que fue elegido por Dios para hacer justicia, era ahora el rey de Israel, y su reinado marcaría el final de la era de la maldad y la idolatría de Acab y Jezabel. Pero el destino de Israel aún no estaba sellado. Aunque Jehú había destruido la idolatría, el pueblo seguiría enfrentando desafíos, ya que el ciclo de pecado y arrepentimiento continuaría en la historia del reino. La nación de Israel seguiría luchando entre la lealtad a Dios y la tentación de los ídolos. Sin embargo, la caída de Jezabel fue un recordatorio fuerte de que nadie puede escapar del juicio de Dios. El legado oscuro de Acab y el fin de su dinastía. La caída de Acab y Jezabel marcó el fin de una era de maldad en Israel, pero el legado de su pecado aún perduraba, incluso después de su muerte. El juicio de Dios había sido cumplido de manera espectacular, y el pueblo de Israel había visto la caída de sus opresores. Sin embargo, la historia de Acab y su familia no terminó con su muerte. El reinado de Acab había dejado huellas profundas en la nación. Bajo su gobierno, la idolatría floreció, y el pueblo de Israel se alejó más que nunca de Yahvé. Las reformas que Jehú había implementado para erradicar la adoración de Baal eran necesarias, pero la raíz de la corrupción no se eliminó de inmediato. A pesar de las medidas que se tomaron para destruir la casa de Acab, los ecos de la maldad que él había fomentado seguirían resonando en generaciones futuras. El juicio de Dios no solo afectó a Acab y Jezabel, sino también a todos los descendientes de la casa real.
Cuando Jehú asumió el poder, uno de sus primeros actos fue eliminar a todos los miembros de la familia de Acab. No quedó ninguno con vida. Fue una limpieza completa del linaje de Acab, y así se cumplió lo que el Señor había dicho a Elías: exterminaré tu descendencia. Pero incluso después de que Jehú destruyó la casa de Acab, las consecuencias del reinado de Acab no desaparecieron de inmediato. La corrupción y la idolatría habían penetrado tan profundamente en la sociedad que el pueblo seguía luchando con los vestigios de aquellos días oscuros. A pesar de las reformas religiosas que Jehú implementó, el pueblo no se apartó completamente de los altares paganos. Esto fue un recordatorio de que, aunque la justicia de Dios se había hecho evidente, la verdadera restauración requería una transformación interna del corazón del pueblo. La historia de Acab y Jezabel nos muestra que el pecado tiene consecuencias que trascienden generaciones, y que aunque el castigo de Dios puede ser inmediato, la restauración completa solo viene cuando el pueblo se vuelve a Él de corazón. La casa de Acab fue destruida, pero los vestigios de su maldad permanecieron como advertencia para el futuro de Israel. A través de la caída de Acab y su familia, Dios demostró que Él es soberano y que su justicia no se deja de lado, aunque a veces la maldad parezca prevalecer por un tiempo. La justicia de Dios es final, y aunque las consecuencias del pecado sean profundas, el arrepentimiento y el retorno a Dios siempre son posibles. El legado de Acab quedó como una advertencia a todos los reyes y pueblos futuros de que aquellos que se apartan de la justicia y la verdad de Dios finalmente enfrentan las consecuencias de sus acciones. La caída de Acab no solo fue el fin de una familia, sino el comienzo de un periodo de restauración en Israel, que, aunque no fue fácil ni inmediato, fue el inicio de una nueva esperanza para el pueblo de Dios. El juicio de Dios sobre la casa de Acab y la destrucción de su descendencia. La historia de Acab y Jezabel llega a su clímax con la destrucción total de su linaje, tal como lo había profetizado Dios. Después de la caída de Acab y la muerte de Jezabel, la casa real de Israel parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, el juicio de Dios sobre los descendientes de Acab no se detuvo en su muerte, sino que se extendió a toda su familia, demostrando que las consecuencias del pecado trascienden más allá de una sola generación. Jehú, el nuevo rey de Israel, fue el instrumento de la justicia divina para asegurar que la familia de Acab no quedara como una amenaza para la nación. El propósito de Jehú era erradicar completamente la maldad de Acab y todo lo relacionado con su dinastía. No solo destruyó a Jezabel, sino que se encargó de acabar con todos los descendientes de Acab que quedaban. Jehú no mostró misericordia, y todo aquel que era parte de la casa real fue aniquilado. Incluso los familiares de Acab, que estaban en otras ciudades, como en la ciudad de Jezreel, fueron ejecutados sin piedad. Nadie fue dejado con vida. La venganza divina sobre la casa de Acab fue completa, tal como Dios lo había ordenado a Elías. Con la eliminación de la familia real de Acab, el reino de Israel parecía finalmente libre de la corrupción que había reinado durante su gobierno. Sin embargo, el precio de esta purificación fue alto. La nación de Israel quedó marcada por las consecuencias de años de apostasía y desobediencia a Dios. La idolatría que Acab y Jezabel trajeron a Israel dejó cicatrices profundas que no serían fácilmente curadas. Pero la justicia de Dios también trajo un mensaje claro. Él no tolera la maldad y su juicio será cumplido. Aunque el pueblo de Israel había sufrido por causa de la corrupción de su rey, Dios había asegurado que la maldad no quedaría impune. Sin embargo, la historia no termina solo con la destrucción de la casa de Acab. La caída de esta familia fue también un recordatorio de la fidelidad de Dios a su palabra.
Dios había prometido destruir la casa de Acab, y esa promesa se cumplió. Este evento también marcó el comienzo de una nueva era para Israel. Una era en la que, aunque la idolatría no se erradicaría de inmediato, el juicio divino sería un recordatorio constante de que Dios es el verdadero soberano sobre todas las naciones. Después de la muerte de Acab y su familia, el pueblo de Israel se enfrentó a un periodo de restauración y purificación. Aunque Jehú cumplió el mandato de Dios, no pudo borrar completamente la influencia de los cultos a Baal que se habían establecido durante el reinado de Acab. Sin embargo, el pueblo comenzó a recordar las advertencias de los profetas y a alejarse poco a poco de la idolatría. El legado de Acab y Jezabel sirvió como una advertencia para todas las generaciones futuras. El mensaje era claro: cuando el pueblo de Dios se aparta de su voluntad, las consecuencias son devastadoras. Sin embargo, también había esperanza en el corazón de la nación. Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón y vuelven a Él. El restablecimiento del reino y la oportunidad de restauración para Israel. Después de la caída de la casa de Acab y la eliminación de su linaje, el reino de Israel se encontraba en un punto crucial de su historia. La idolatría, el pecado y la rebelión habían dejado una marca profunda en el pueblo. Sin embargo, con la desaparición de la familia real corrupta, surgió la oportunidad de un nuevo comienzo. Jehú, aunque fue el instrumento de la justicia divina, no era perfecto. Su reinado fue marcado por un fuerte énfasis en la eliminación de los cultos a Baal. Pero, a pesar de las reformas que implementó, no pudo erradicar por completo la idolatría en el pueblo. El pueblo continuó luchando con la tentación de los ídolos, y aunque Jehú había cumplido con la misión de destruir la casa de Acab, el corazón de Israel seguía alejado de Dios. El profeta Elías había sido un líder clave durante la confrontación con Acab, pero tras su partida, el pueblo de Israel parecía haber perdido su dirección. Durante años, Israel caminó sin una guía espiritual sólida y la relación con Dios seguía siendo débil. A pesar de que muchos en Israel continuaban con la adoración de Yahvé, la influencia de la idolatría aún estaba muy presente. Dios, en su misericordia, no dejó a Israel sin oportunidades para restaurarse. Sabía que el arrepentimiento genuino era necesario para que el pueblo pudiera sanar y recobrar la relación con Él. Poco tiempo después de que Jehú eliminara a los adoradores de Baal, un nuevo profeta, Eliseo, comenzó a ganar influencia en Israel. Eliseo era discípulo de Elías y continuaba el trabajo de su maestro. El profeta Eliseo fue enviado por Dios para ayudar a Israel a restaurar su fe. Aunque Jehú había dado el primer paso en la purificación del país, Eliseo traía un mensaje de esperanza. Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y regresan a Él. No importa cuán lejos haya llegado el pueblo de Israel, siempre existe la oportunidad de restaurar la relación con Dios si hay un corazón dispuesto a cambiar. Con la llegada de Eliseo, se inició un periodo de sanación en el pueblo. Aunque el proceso de restauración fue largo y lleno de desafíos, la intervención de Eliseo fue esencial para recordar a la gente que Dios era fiel y siempre estaría dispuesto a restaurarlos si volvían a su palabra. El profeta realizó milagros poderosos que reforzaron la fe del pueblo y les recordaron el poder de Dios. Eliseo fue un símbolo de la misericordia divina, demostrando que el juicio no era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva oportunidad para arrepentirse y regresar a la verdadera adoración. Durante su tiempo, Eliseo continuó desafiando la idolatría, enfrentándose a los reyes y líderes que querían seguir adorando a los dioses falsos.
A través de su ministerio, el pueblo de Israel empezó a ver que Dios no solo había castigado su maldad, sino que también estaba dispuesto a sanar la tierra y restaurar su relación con Él. A pesar de las dificultades, hubo un rayo de esperanza para Israel, y a través de Eliseo y los profetas que lo siguieron, Dios comenzó a restaurar a Israel poco a poco. La historia de Acab, Jezabel y Jehú fue una lección sobre las consecuencias del pecado, pero también fue una lección sobre la misericordia de Dios y su deseo de restaurar a aquellos que se arrepienten. Así, Israel tuvo la oportunidad de reconstruir su relación con Dios, restaurando la adoración a Yahvé y alejándose de los ídolos, aunque el camino hacia esa restauración sería largo y lleno de desafíos. Este período de restauración mostró que, aunque el juicio de Dios es severo, su misericordia es aún mayor. La vida de Acab nos muestra lo que sucede cuando nos alejamos de la verdad, nos dejamos arrastrar por el poder y la codicia, e ignoramos las advertencias de Dios. Es fácil caer en la trampa de seguir lo que parece correcto en el momento, sin pensar en las consecuencias, pero su historia no termina en la derrota. Nos enseña que, aunque nuestras decisiones pueden llevarnos por caminos oscuros, si volvemos a Dios con un corazón arrepentido, siempre hay esperanza de restauración. Como Acab, todos enfrentamos momentos difíciles y decisiones que nos definen. Lo importante es recordar que nunca es tarde para cambiar, para regresar a lo que realmente importa. La historia de Acab es un recordatorio poderoso de que el verdadero camino hacia la paz y la redención está en escuchar a Dios y seguir su guía, incluso cuando todo parece perdido. Antes de que te vayas, asegúrate de que estás suscrito al canal y de haber activado la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con tus amigos y familiares. Juntos podemos llevar esta palabra a más personas que lo necesitan. Gracias por ser parte de esta comunidad y por ayudarnos a expandir este mensaje.